caliente y un paño limpio. Luego, con manos firmes pero cuidadosas, la envolvió en una tira de luz. No era necesario que subieras, dijo sin mirarlo. Y tú no deberías hacer todo solo, respondió Clara con suavidad. El silencio volvió, pero esa vez no fue cortante. Era distinto, más denso, más humano, como si las palabras se buscaran, pero no hallaran todavía la forma de decirse sin herir. Cenaron juntos esa noche. La tormenta aún golpeaba con fuerza los cristales, pero dentro la cabaña estaba en calma. Clara había encendido una vela y su luz temblorosa iluminaba los rostros con un resplandor íntimo. Sobre la mesa, el pan estaba recién calentado y la sopa humeaba. Martín, sentado frente a ella, comía en silencio. Pero algo en su expresión se había suavizado. No era el mismo hombre de los últimos días. Había en su mirada una sombra de cansancio y otra de arrepentimiento. Clara, en cambio, parecía más ligera, como si la herida en la mano le hubiese arrancado un peso del alma. Después de la cena, no se separaron como antes. Permanecieron sentados uno frente al otro, bebiendo en silencio, con los ojos fijos en las llamas. Hoy, dijo ella, de pronto, pensé que el viento nos arrancaría el techo, y sin embargo, nunca me sentí tan firme en un lugar. Martín la miró sin responder. Cuando regresé del pueblo, continuó Clara, traje muchas dudas conmigo. Algunas ya las dejé allá, otras me siguen todavía, pero esta noche ya no siento la necesidad de ir. Martín bajó la mirada. Quedaba con la taza entre las manos como si no supiera qué decir. Clara se acercó un poco más, no tanto como para incomodarlo, pero sí lo suficiente como para hacerle saber que hablaba en serio. No me quedé porque debía, Martín, susurró. Me quedé porque aquí, por fin, respiró. Él levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. No había lágrimas, ni gestos dramáticos. Solo dos almas rotas que por un instante se veían con claridad, sin miedo, sin reservas. Martín no respondió con palabras. Se limitó a tomar su mano vendada entre las suyas, con cuidado, como si ese gesto, tan simple, tan contenido, fuera la única forma de decirle que él también respiraba mejor desde que ella estaba allí. Y aunque fuera bajo un techo dañado, entre maderas golpeadas por la tormenta y paredes llenas de silencios, por primera vez estaban verdaderamente juntos. No por deber, no por necesidad, sino porque, a pesar de todo, se habían elegido, aunque aún no lo dijeran en voz alta. La mañana en que Clara bajó al pueblo, el cielo estaba claro, sin una sola nube, pero el aire arrastraba una tensión invisible, como si supiera que algo estaba por quebrarse. Había preparado su ropa con esmero, no por vanidad, sino por dignidad. Vestía una falda azul marino que había usado en su juventud, ajustada al talle con un cinturón de cuero envejecido. Encima, una capa de lana oscura le cubría los hombros y el cabello recogido en un moño bajo completaba la imagen de una mujer serena. No era la misma que había partido a las montañas con la vergüenza en la mente. Había dejado allí la incertidumbre y con cada paso hacia Benasque sentía que recuperaba no solo su apellido, sino también su voz. Las miradas comenzaron tan pronto puso un pie en la plaza. Primero, unas pocas mujeres en la panadería que fingieron no verla. Luego, un par de hombres que bajaron el tono de su conversación al cruzarse con ella. Y finalmente, los niños, que la señalaron con dedos curiosos mientras sus madres los reprendían con una rapidez poco creíble. Clara no se detuvo. Caminó erguida. Cruzó el empedrado sin desviar los ojos y se dirigió a la tienda de tejidos, donde sabía que estaría. Don Julián Aresti solía pasar sus mañanas allí, supervisando los negocios de su tía viuda y fingiendo una generosidad que, en su juventud, había sabido usar como disfraz. Lo encontró inclinado sobre una libreta de cuentas, rodeado de telas caras y una clientela que no se atrevía a hablar en voz alta. Levantó la vista al oír sus pasos y por un instante el gesto le falló. Clara,
sonrisa lenta, Medina. Qué grata sorpresa, pensé que no tendría el valor de volver, interrumpió ella con voz firme. El silencio que se hizo en la tienda fue como un manto pesado que cayó sobre todos. Los pocos clientes fingieron seguir viendo los géneros, pero sus oídos estaban atentos. Don Julián dejó la libreta a un lado. No esperaba que vinieras sola, murmuró. ¿No temías lo que dirían? Durante años temí todo, respondió ella sin levantar la voz, pero con una entereza que perforaba el aire. Temí tu rechazo, temí el juicio de esta gente, temí el silencio de mi padre, pero ahora lo único que temo es vivir callada, como tú. Él entrecerró los ojos. No vine a discutir contigo, dijo él. Vine a ofrecerte otra oportunidad. Todavía podemos salvar algo de lo que fuimos. No fuimos nada, sentenció Clara. Y si alguna vez me amaste, fue solo para exhibirme. Como se exhibe una prenda nueva, costosa, que al primer defecto se descarta. Martín me amó en silencio, sin prometerme nada, y ese amor vale más que todas tus palabras vacías. Una mujer dejó caer un rollo de tela, otra, al fondo, se llevó la mano a la boca. Don Julián palideció. No estaba acostumbrado a perder el control, ni mucho menos a ser desafiado en público. Clara se volvió, dispuesta a marcharse, pero entonces la vio. Doña Remedios, firme como siempre, en la entrada de la tienda, con su bastón en la mano y una expresión entre el desdén y la sorpresa. La matriarca de Benasque, la misma que dictaba con sus susurros qué mujer era digna de respeto y cuál no. Clara la miró de frente. ¿Algo que añadir, señora Remedios? La mujer parpadeó, lenta, como si no supiera qué hacer con esa versión de Clara Montesinos, la misma joven a la que había tachado de imprudente, a la que había obligado a casarse para limpiar un apellido. Pero aquella Clara no era la misma, y por primera vez la señora de ojos implacables se enmudeció. Clara salió de la tienda con paso firme, sin mirar atrás. La noticia se propagó como las campanadas de la iglesia al mediodía, que Clara había enfrentado a Julián, que lo había humillado, que doña Remedios se había quedado sin palabras. Nadie podía creerlo, y al mismo tiempo todos lo celebraban en silencio, porque de alguna forma todos deseaban que alguien, alguna vez, se atreviera a desafiar aquello que parecía inamovible. La tarde caía cuando Clara llegó a la antigua casa de su infancia. El umbral estaba cubierto de musgo y la pintura comenzaba a despegarse de los marcos. Llamó a la puerta con suavidad. Le abrió una mujer de rostro redondo y ojos tristes. Josefa, su tía menor, aquella que cuidaba de don Fernando desde que la enfermedad lo había doblegado. Llegas tarde, dijo sin dureza. Murió esta mañana. Clara asintió sin sorpresa. Lo había sentido, no en el cuerpo, pero sí en el aire, como si la ausencia hubiera comenzado a latir desde que descendió la montaña. Josefa le entregó un sobre sellado. Lo escribió para ti. Lo dejó en la mesa anoche. No. No quiso que nadie lo leyera antes. Clara lo sostuvo entre las manos por un momento. Luego lo abrió. La letra temblorosa de su padre llenaba la hoja con dificultad, pero las palabras eran claras. Hija mía, te perdí por orgullo, y eso ha sido mi peor castigo. No supe defenderte cuando debí. No supe escuchar cuando hablaste con lágrimas y con dignidad. Vive como quieras, no como esperan. Don Fernando. Clara no lloró. Solo apretó la carta contra el pecho y cerró los ojos. Cuando salió a la calle al día siguiente, camino al Camposanto, la gente bajó la cabeza, no por vergüenza ajena, como antes, sino por respeto, por reconocimiento, por la certeza silenciosa de que Clara Montesinos ya no era solo la hija de un comerciante ni la esposa de un montañés solitario. Era una mujer con nombre, voz y una dignidad que ningún rumor podía arrebatarle.
y aunque su duelo apenas comenzaba, por dentro sabía que algo había terminado, y en su lugar algo nuevo se alzaba, más fuerte, más libre, más verdadero. El viento que bajaba de las montañas ya no traía cuchillas de hielo, sino un aliento más suave, como si el invierno comenzara, al fin, a ceder terreno. Los días seguían siendo grises y fríos, pero los copos caían con menos frecuencia, y la luz del sol, aunque tímida, empezaba a filtrarse con insistencia entre las nubes. Clara regresó a la cabaña con paso firme, su silueta envuelta en una capa de lana marrón que ya no parecía la de una huésped forzada, sino la de alguien que pertenecía a ese rincón del mundo. Martín la esperaba junto a la puerta, con las manos dentro de los bolsillos y la barba más espesa que cuando lo conoció. No dijo palabra, solo inclinó levemente la cabeza cuando la vio acercarse. Ella asintió también, y ese gesto, contenido y cargado de significado, bastó para dar inicio a un nuevo capítulo de sus vidas. No hubo preguntas, no hubo explicaciones. La ausencia de palabras fue un lenguaje en sí mismo. En los días que siguieron, la rutina cobró otro ritmo. Clara, con los brazos cubiertos por mangas remangadas y las manos protegidas por guantes rústicos, comenzó a preparar la tierra cercana a la parte trasera de la cabaña. Aún cubierta de escarcha, la tierra cedía lentamente bajo el hierro de la pala. La nieve se retiraba a regañadientes, como si no quisiera ceder espacio a la promesa del verde. Martín la observaba desde la galería. Después de un rato, sin anunciarse, comenzó a aserrar tablones de madera. Con trazos firmes y precisos, medía, marcaba y cortaba. No dijo para qué, pero Clara intuyó que no era solo un proyecto práctico, era una forma de abrir espacio, de hacer sitio a algo más que él mismo, a algo compartido. El huerto de Clara no era grande, apenas un par de surcos delineados con piedras, pero cada semilla que encerraba llevaba consigo una parte de lo que había vivido. Era una siembra distinta, no solo de alimento, sino de sentido. Se inclinaba con lentitud, acariciando la tierra con dedos que habían temblado tantas veces, y ahora encontraban en ese acto silencioso una suerte de oración a nueva. Martín trabajaba cerca, construyendo una ampliación en el costado norte de la cabaña. Allí donde antes solo había un muro de tierra, ahora comenzaba a elevarse una estructura de madera plana. No era un cuarto todavía, ni un hogar completo, pero los primeros tablones levantados contra el cielo gris eran promesas oficiales. Trabajaban codo a codo, en silencio, pero no ese silencio que antes los había separado, sino otro más grande, más claro, un silencio que hablaba de entendimiento. Las tareas se intercalaban sin necesidad de coordinar. Si ella encendía el fuego, él recogía leña. Si él volvía con las manos heladas, ella ya tenía lista una infusión de vela silvestre. Cuando ella dormía un poco más, él no hacía ruido al salir. Y cuando él llegaba exhausto al final del día,